Buenas tardes a todos. Este es un nuevo episodio del programa Room Service en la Selva Global, que tenemos habitualmente los lunes. Aunque ustedes no lo crean, yo no estoy viajando. Así que pregrabé el programa para que ustedes no se lo pierdan, con una entrevista muy interesante con un colega, Eddie Kaufman, que ha trabajado de mediador en muchos procesos, este, en- más que nada de diálogo entre países y grupos, sobre el cual ahora voy a hablar un poquito más en la presentación. Pero sí quería decirles que me disculpo por no estar con ustedes hoy en cuerpo presente, y que de todas maneras espero que puedan tener y disfrutar de un buen programa. No hay hoy, por lo tanto, la otra mirada, ni un análisis de la política internacional, porque no me da la posibilidad de hacerlo desde donde estoy. Voy a estar en Madrid presentando mi libro por segunda vez en la Botica de los Libros en Madrid, y aprovechando para ver unos cuantos amigos y discutir un poquito sobre este libro. Bueno, mil gracias por la atención de siempre y aquí vamos con la entrevista. The room, the room, the room is on fire. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the Buenas tardes nuevamente. Como siempre es un placer presentar a un entrevistado de lujo en nuestro programa Room Service en la Selva Global. Y hoy es particularmente de lujo porque tenemos muchos años de conocernos y de trabajar juntos en algunos proyectos muy importantes. De hecho, les voy a presentar a Eddie Kaufman, que se desempeñó como profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén y de la Universidad de California en Los Ángeles, y actualmente está en Israel. No, actualmente está en Buenos Aires en realidad, pero vive en Israel. Y hemos trabajado en un proyecto muy importante conjuntamente, que fue el diálogo Cuba-Estados Unidos. Estamos hablando de la época de Barack Obama, que llevó finalmente ayudó a normalizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, entre otras cosas. Y Eddie tuvo un papel muy importante en todo el proceso de facilitación del diálogo entre los dos equipos. Y como resultado de eso, por cierto, con una colaboradora entonces de CRIES, se publicó este libro que sí les recomiendo, que es De socios en conflicto a socios en la paz, editado conjuntamente con Ana Burs, y que justamente hace un análisis de los métodos y estrategias para transformar las diferencias en oportunidades para beneficio de todos cuando estamos hablando de conflictos. Bueno, Eddie tiene un currículum muy extenso como para que abunde mucho más en eso, así que en todo caso, con las referencias que les di, podemos empezar con la entrevista como tal. Eh, Hay dos temas en los que Eddie se ha especializado, que son, bueno, primero, bienvenido, Eddie, todavía no te he dado la bienvenida. Gracias, bueno, estoy súper contento de estar de vuelta en mi tierra natal y mi Qué ciudad bueno, natal, Buenos Aires. qué bueno, qué bueno. Bueno, tengo que decir que tu primer paso universitario fue por la Universidad del Litoral, ¿no? Después hubo Correcto. toda una serie de otras universidades, Sí, este, y el doctorado lo recibiste en Relaciones Internacionales en la Facultad de Humanidades de la Sorbonne, en la Universidad de París. ¿Correcto? Bien. todo Bueno, ya. cierto. Vamos a dejar los prolegómenos, vamos un poco al tema, porque me parece Eddie es Sí, un gran experto en los temas de resolución y gestión de conflictos, de transformación de conflictos, y tiene la experiencia directa de cerca de vivir eso en un ámbito que es particularmente conflictivo hoy en día: Medio Oriente para la perspectiva europea, Asia Occidental para la perspectiva asiática, en donde se está desarrollando la guerra entre Irán y Estados Unidos, pero con la participación de Israel.
Y entonces creo que en este contexto, dado que Eddie ha trabajado además con innumerables socios árabes, con 34 socios árabes, y yo conozco un proyecto que tuviste con un palestino en particular de muchos años, eh, entiende muy bien la dinámica de la relación entre israelíes y palestinos y también, desde luego, cómo se proyecta esta dinámica sobre la situación regional en general. Y por eso quisiera empezar por preguntarte, bueno, ¿cómo ves la situación en este momento en términos del conflicto en Medio Oriente? Bueno, para ponernos en pocas palabras en contexto y también para decirte que me siento muy confortado de poder nuevamente dialogar con vos, contigo, porque cuando lleguemos a hablar de Cuba, que fue lo más esencial de las muchas cosas que hicimos, Cuba, Estados Unidos, relaciones diplomáticas, la transformación del conflicto puede tener una injerencia, pero hace falta alguien que tenga la experiencia diplomática y académica, como en el caso tuyo. Y así como nosotros tratamos los dos equipos de buscar denominadores comunes, el contacto que se hizo, después vamos a hablar de Cuba, espero, Sí, fue claro. esencialmente por tu parte, donde ibas, se hablaba con la gente de gobierno de cada lado. Al principio tenías que hablar mucho porque no Sí, confiaban, pero después se abrió todo y tenés un meritorio punto que si yo te entrevistaría a ti, seguro que hubiera querido hablar también de tus antecedentes, porque no es que de la luna viniste para poder ser tan efectivo en este tema que sigue siendo conflictivo Cuba-Estados Unidos. Con respecto al Medio Oriente, yo te digo, cuando yo pienso de América Latina como zona de paz, y me pregunto, ¿cuándo ha habido una guerra en el siglo actual? No ha habido una guerra entre países de las Américas. Lo peor que pudo pasar, lo único fue que capturaron a un presidente, al presidente de Venezuela, a los Estados Unidos. Pero en América Latina, desde México hasta Tierra del Fuego, no ha habido guerra casi por una centena de años. Si te preguntas en el siglo pasado, siglo XIX, cuántas guerras hubo, se puede contar con los dedos de una mano, y cuántos años hubo con dos manos. Incluso una guerra con Inglaterra, porque Malvinas, donde tú tenías algo que hacer también. Pero no, yo digo, entre países de América Latina, es una zona de paz. Y cuando yo me pienso ahora en el Medio Oriente, volviendo al Medio Oriente, fíjate que en el caso de Israel y los países árabes, cada década ha habido una guerra. Lo voy a enumerar rapidito si hay tiempo, sí, porque a sí, veces era guerra entre países en general, pero ahora la guerra es con grupos armados como el Hamas, como el Hezbollah, y el nuevo socio, Irán, ya no muy nuevo, es como lo que se llama proxy wars, hasta que esta última vez se metió en la pelea mismo con Israel, pero había generalmente como los títeres, había manipulado a otros. Pero vamos a nombrar las guerras. Israel no existe como país hasta 1948. 1948 se declara el Estado de Israel, aprobado por las Naciones Unidas, etc., y comienza una guerra de 7 países árabes que invaden, pero la verdad que estaban muy desorganizados. Israel no tenía ni siquiera ejército que estaba organizado, pero se metió muy a fondo. Hubo muchas víctimas, 1 de cada 10 israelíes fue muerto en la guerra, incluso para darte un ejemplo, el padre de mi mujer, de mi esposa que la conoce, Elisa, sí, también claro. fue en una caravana a la universidad, justamente de Jerusalén. No menciono eso porque no puedo decir que no tengo una relación también afectiva con lo que estoy hablando. Quisiera ser lo más objetivo posible, pero la verdad, bueno, 48, 7 países árabes contra Israel.
hay un cese de fuego, un armisticio de las Naciones Unidas, Ralph Bunche, etc. 56, Ben Gurion, el primer ministro de Israel, un tipo de gran estatura, y Israel, país chiquito, entonces muy chiquito en esa época, ve que Inglaterra y Francia están buscando recuperar su influencia en la zona, sobre todo el canal de Suez, que era una inversión francesa y luego británica. En ese momento, Israel se alía para recuperar, ayudar a los británicos a recuperar el canal de Suez, un efecto fallido, pero nosotros lo llamamos la guerra del Sinaí. Los árabes lo llaman la guerra de Suez, sobre todo Egipto, el país que había nacionalizado, y Siria, pero nosotros en Israel lo llamamos la guerra de Sinaí porque Israel conquistó hasta toda la península de Sinaí y después lo tuvo que devolver por presión de la Unión Soviética y Estados Unidos. Puedo numerar las guerras solo los años, pero para que se tengan una idea que ha habido guerra cada década y más todavía. Y esto fue 56. 67, la famosa guerra de los 6 días. En 6 días ocupa Israel 4 veces más que su territorio. De Egipto, el Sinaí, de la Jordania, la Cisjordania, de Siria, las alturas del Golán. Casi increíble, ¿no? Que se triplica su territorio en una guerra de 6 días, casi increíble. Entonces, 48, 56, 73, perdón, 67 acabo de hablar. 73 se llama la guerra del día del Kippur, del día del perdón, donde Israel es atacado por sorpresa por Egipto y Siria, pero sí gana al final y finalmente gana la paz cuando Kissinger se mete a hacer la diplomacia y llega a un primer acuerdo de paz con el país árabe más importante, más grande, más poderoso de Egipto, solo que ya no está Nasser, sino que está Sadat. Yo tengo mucho que decir sobre eso porque fui director de un programa en la Universidad de Maryland bajo la tutela de la esposa de Sadat, Jihan Sadat. Y finalmente, eso estamos ya en el 73. En el 81 viene Saddam Hussein y hace una guerra que tira, la gente tiene miedo que tire armas químicas porque lo usó domésticamente, pero gracias a Dios no llegó. Pero fue una guerra contra Kuwait e Israel básicamente que tenía, llegamos entonces al 81. Y viene, la próxima va a ser, por primera vez, un acuerdo de paz que se firme con Oslo en el 93. Buenas noticias. Eso después de la guerra del Golfo. Bueno, no puedo seguir enumerando más, pero hoy por hoy, en la última década, las guerras ya no son con países árabes, son con, bueno, el Líbano, el gobierno de Líbano no usa guerra contra Israel, es el Hezbollah, que es un movimiento, puede llamarlo terrorista o guerrillero, depende de qué lado está de la película. Y lo mismo en el caso de los palestinos de Gaza, porque los palestinos de la Cisjordania, que está del otro lado de la frontera de Israel, ellos ahora están como semi cooperando con Israel porque el Hamas los ha derrocado. Bueno, ganó una elección y después derrocó al gobierno de Arafat, etcétera, etcétera, que es toda historia. Sí, eso Y fue en Gaza. Eso fue en eso Gaza. fue en Gaza y en la Claro. Cisjordania. Y en la Entonces la Cisjordania. Cisjordania también hizo un movimiento. En la Cisjordania hubo elecciones y la ganó el Hamas. Pero la autoridad palestina, que ya se había formado con Ujú. Arafat, no reconoció los resultados electorales. En cierta medida podía decir, bueno, se levanta el pueblo contra una no aceptación del resultado electoral que ganó jamás. Pero la verdad es que es mucho más complicado como para que yo entre en detalle. Lo que yo quiero señalar, 3 guerras en 10 años últimamente. Y últimamente, tenemos no solo guerra con Hamas en Gaza, sino con Irán por primera vez se involucra militarmente y no vía por detrás de las espaldas, lo que se llama proxy, por aproximación, de guerra de aproximación. Tenemos el Hamas en Gaza, tenemos el Hezbollah en el Líbano. Siria también había un grupo de guerrilleros terroristas,
pero fue el dictador de Siria fue en la época de la guerra, cayó y viene un movimiento que sí quiere hacer más o menos la paz con Israel. Está interesante ese detalle. Pero queda también desde la parte sur un movimiento de Yemen, de un movimiento que había tenido una guerra civil allá. Entonces, del norte en el Líbano, del este Siria, en el sur Yemen y por encima lejano Irán. Una tremenda guerra, ¿no? Para pensar, es la que actualmente hubo ya dos ceses de fuego que no funcionan bien, obviamente uno forzado, ¿no? Claro, por los Estados Unidos. A lo mejor me callo, pero lo que quiero decir, la búsqueda de la paz se ha complicado enormemente y también porque no es solamente ahora de país a país lo que estaba tratando de rescatar, es también de pueblo a pueblo y es muy lamentable eso, pero tanto ha sido el sufrimiento de la sociedad en general, que hay un resentimiento, una falta total de confianza y, ¿por qué no?, venganza. Y también cuando la guerra no tiene un motivo geopolítico como al principio, sino que es una guerra con índole religiosa, el carácter de la guerra cambió. Son los extremistas de la religión judía que quieren decir es la tierra prometida. Y seguro son los extremistas que no solo Israel no tiene derecho a existir para jamás, sino eso se llama la tierra del Islam, toda la zona. Así que estamos en una situación donde ha cambiado la motivación, la gente más secular, quizá más educada también en muchos sentidos, está más por la paz que la gente que ha sido en la zona de frontera, obviamente, y también más religiosa, para así decirlo. O sea que tenemos una multiplicación de actores a lo largo de la evolución histórica en conflicto, actores en conflicto, no solamente estados, sino que aparecen todos estos grupos paramilitares, bueno, inclusive, bueno, Hezbollah, que se percibe como un grupo terrorista, tiene representación parlamentaria en el Líbano y es un partido político. Así que es una combinación muy extraña de cosas que se producen. Ahora, en este contexto, lo que tenemos es una guerra desencadenada en su momento, aparentemente por iniciativa de Israel, para frenar el desarrollo nuclear de Irán y acompañada en esa iniciativa con Estados Unidos. Bueno, aquí el contexto obviamente se complica muchísimo más y la gran pregunta es, bueno, ¿cómo ves tú algún canal para avanzar en alguna forma o en algún acuerdo de paz? Entre ayer y hoy, el fin de semana, parece que han llegado a coincidir en algunos puntos entre Irán y Estados Unidos, más que nada posponiendo el tema del desarrollo nuclear, pero tratando de resolver el tema del estrecho de Hormuz, que está bloqueado, el tema de las sanciones económicas, etcétera. Pero la condición para que esto avance, y vuelvo a Israel, es que Israel acuerde no solo un cese al fuego, sino que entre en este acuerdo de paz con respecto al Líbano. Y Netanyahu ha dicho muy claramente que eso no va a pasar. Entonces, este es un contexto particularmente complicado para poder avanzar en algún sentido para la pacificación de la región, ¿no? ¿Cómo lo ves? Que buscaste justo en la problemática cuando comenzaste a dar tu análisis, que también es un conflicto de pueblo a pueblo, para hacer de tanta sangre que ha caído y también por la religión, vuelvo a decir. No es que los gobiernos son solamente los gobiernos, y son los líderes también, en el caso de Israel. Netanyahu es beligerante en su carácter en general, y es una mala noticia, pero lamentablemente, para los que buscan la paz. Y en el caso de Hamas, fuera lo mismo. La cuestión del rol del individuo en la historia, si son los líderes o si son los pueblos. Acá yo digo ambos, ambos. Y la verdad que es triste decirlo. Entonces, cuando viene la cuestión de Irán y la intervención de Estados Unidos, uno puede decir que estamos en la gente que vive en esa zona del Medio Oriente,
estamos en las manos de Trump y que Trump decide si se ataca o no se ataca ahora, de vuelta, Israel-Irán. También es cierto que hay elecciones en Israel que deben ser a más tardar en octubre. Y todo también tiene que ver con un país democrático a nivel, me refiero de que hay partidos políticos y que hay partidos árabes y todo. Nadie puede negar que el conteo de los votos es legítimo, pero estamos en una situación de guerra y elecciones. En ese sentido, Netanyahu, que nos está dominando ya por más de una década, eh, tiene un juicio. Entonces hay una cuestión doméstica que no quiero entrar en detalle ahora porque te interesa más que toda la cuestión global, pero la cuestión de por qué hay Israel está, no ha habido programa de paz por parte del gobierno de Israel, como tú indicas con respecto al Líbano, al revés, tener permiso de Estados Unidos de poder atacar en una zona por lo menos y no en todo el Líbano, y todo eso está negociado a la voluntad del gobierno norteamericano, es decir, de Trump. Dentro del contexto de esta situación que se está desarrollando ahora, de incertidumbre con respecto a cómo va a avanzar el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, bueno, sabemos que por un lado hay ciertos acuerdos sobre destrabar, desbloquear el estrecho de Hormuz y posiblemente levantar algunas sanciones económicas sobre Irán por parte de Estados Unidos, pero el eje sigue siendo aparentemente el desarrollo nuclear de Irán. Eh, Sabemos cuál es la participación de Israel en esto, las objeciones, en todo caso, del gobierno de Netanyahu a que se avance en un acuerdo que implique también el cese al fuego y un acuerdo de paz entre Israel y Líbano. Pero un poco por lo que comenté, sí ha habido, con avances y retrocesos, una expansión territorial de Israel que algunos asocian con una idea que promueven algunos sectores en el gobierno de Netanyahu con mucha claridad acerca de el proyecto del Gran Israel. Me gustaría escuchar un poco tus reacciones al respecto. Mira, yo te diría que, comenzando por tu observación final, Israel no tiene aspiraciones territoriales en el Líbano. Lo que quiere ser es una zona desmilitarizada, porque la frontera con el Líbano está pegada a una especie de saliencia hacia una especie de parte de Israel que está con mucha gente viviendo allá, se llama la Galilea superior, la Galilea alta, y cada día bombardean. Mira, yo que acabo de venir de Israel a Buenos Aires, estamos en Haifa, que es una ciudad norteña, pero no, no en la frontera con el Líbano. 2 veces por día llegó un momento que teníamos que ir a un refugio. Los que teníamos a no construir un refugio antibalístico, como en el caso de mi departamento, nos encerramos en una pieza hasta que pasaba el peligro. Pero toda la guerra empezó con el Líbano vía el Hezbollah, como tú indicas, y entonces hay cierta justificación que lo que hace ahora el ejército israelí es empujar la frontera a un río que se llama el Litani, que da, Ujú. creo que es 30 o 40 kilómetros de la frontera, para que, ahora porque ya tiran con, no es como cómo se dice eso, ya no solamente iban con balísticas, también vienen con esos barriletes trayendo 30 kilos no me acuerdo cómo se dice en castellano ahora, se me fue la palabra. Los drones. Los drones, ay, gracias, sí, Sí. drones, sí. Yo sabía que era en inglés drone, pero no tan parecido, bueno, drones. Entonces, con los drones, eso afecta, por ejemplo, la causa muerte. Solo ayer hubo 2 muertos, ¿ves? Sobre todo en la parte superior, donde llega. Pero a veces, bueno, lo que quiero decir, se ha transformado en una guerra de usura, una guerra muy larga que no termina nunca. La gente se está acostumbrando a que esta va a ser la realidad,
pero la gente también está despoblando. Eso te voy a decir, sí, lo que el Hezbollah quería, o Irán, que es el proxy que manda al Hezbollah, ha habido más emigración de Israel, de judíos fuera de Israel, que inmigración de judíos de la diáspora a Israel, que es un tema, cómo afecta a la diáspora, en este caso Argentina y cualquier otro país. Así que estamos en una situación donde Estados Unidos ve todo un poco más con la óptica militar y la navegación en el Mar Rojo, básicamente, pero nosotros también lo vemos eso a nivel de una población civil que dice, bueno, yo no voy a tener a mis nietos y a mis hijos permanentemente, están yendo al refugio 2 veces por día o por la noche, que es lo que está ocurriendo solo en la Galilea, ahora un poco menos en la zona de Tel Aviv y también los del Yemen que tiraban a la parte del sur. Últimamente, cuando no lo hacen, pero todo el peligro afecta a la población civil inmensamente. Estados Unidos no le interesa tanto eso como la cuestión de petróleo, la cuestión de la navegación de barcos Ujú. petroleros que están estancados, pero en el caso yo no quise usar la palabra terrorista, traté de no usarla para Hezbollah, y nosotros lo llamamos, para ser un poco más neutrales, son movimientos no estatales violentos. Nos suena mejor, ¿no? Que terrorista. Porque también Sí, podemos hablar de terrorismo de Estado, si desde quieren luego. también. Pero estos son movimientos, eso lo describís en 5 palabras en lugar de una terrorista. Pero mejor así, porque también Israel usa violencia que afecta a los civiles de países árabes. No hay que negarlo. Entonces, ¿qué es? ¿Un Estado terrorista? ¿Movimiento terrorista? Toda esa palabra terrorista tiene una implicación connotación, perdón, muy seria. Bueno, hablando de estados terroristas, sí, podríamos pasar al tema Cuba, que ha sido acusado como de Estado terrorista, que ha sido acusada como de Estado terrorista, y que ahora está en una situación, por un lado, crítica desde el punto de vista de su capacidad de proveer a la población de algunos elementos básicos que van desde la energía eléctrica, los alimentos, las medicinas, etcétera, más que nada a partir del momento en que la extracción, para llamarlo elegantemente, de Maduro desde Venezuela cortó la, la provisión de la asistencia petrolera que le daba Venezuela a Cuba. Entonces, estamos frente a una situación crítica en términos de la supervivencia día a día de la población. Estamos frente a una acusación por parte de Estados Unidos que Cuba constituye una amenaza. Bueno, uno no entiende muy bien qué clase de amenaza puede ser cuando tiene a la población sin luz eléctrica, sin comida y sin medicinas, pero lo cierto es que hay una élite política que está plasmada, que plasma sus intereses en lo que es Gaesa y que justamente el secretario de Estado Marco Rubio ha insistido sobre que es el verdadero poder que maneja Cuba. Bueno, dicho todo esto, la pregunta es, ¿cómo ves tú las posibilidades de generar, como aquella vez que lo hicimos hace unos años, de generar algún tipo de canales de comunicación que permitan algún tipo de acuerdo entre Cuba y Estados Unidos sin que esto lleve a un conflicto que obviamente va a tener una dimensión armada? Bueno, es un tema que nosotros lo trabajamos tanto tiempo y te quiero, anecdóticamente hablando, en mi primera juventud tendría unos 22, 24 años, cuando llega Fidel al gobierno o algo así. Creamos en Israel una asociación de amistad Israel-Cuba, y yo era el secretario general, y en la embajada de Cuba estaba en Tel Aviv y íbamos mucho y todo, y me llevaron a Cuba, o me invitaron para el 26 de julio, y allá con Rafael Rodríguez, que era un personaje
Sí, del claro. ex Partido Comunista, pero muy, muy serio, interesante, era ministro de Reforma Agraria. Él aceptó ser un movimiento de amistad Cuba-Israel. En esa época, donde la socialdemocracia estaba en el poder en Israel, era los kibbutz y la agricultura y todo eso. Y una época de brillante. Y yo estaba muy metido en eso. Y cuando viene nuestro esfuerzo de que haya relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, que tú lideraste, me sentí muy reconfortado porque había cortado relaciones Cuba con Israel en un momento determinado por razones de política internacional conveniente para ser líder de los no alineados, etcétera. Tú conoces el tema. Entonces, a mí me interesó mucho trabajar contigo sobre Cuba, también desde la perspectiva de la injusticia que hizo con Israel Cuba, porque no tenía ninguna razón. Más aún, la Unión Soviética se había peleado un poco con Fidel y cuando la Unión Soviética cortó relaciones con Israel, Fidel lo acusaron los guerrilleros de Venezuela de que era un súbdito del imperialismo, cualquier cosa, y dice, por la evidencia es que no corta relaciones con Israel, dijeron los guerrilleros venezolanos. Y Fidel dijo, nosotros no cortamos relaciones con España cuando Franco, y no vamos a cortar relaciones con Israel. Fíjate, entonces yo tengo una parte emocional muy seria cuando él decide, para ser líder del movimiento no alineado, que no tiene, porque estaba Gaddafi allá en Argelia, no tiene otro remedio, En o sí Libia, tiene, Libia, pero en Libia. sí, en Libia. ¿Qué Sí. dije, Argelia? Sí. No, la conferencia fue en Argelia, Ah, no, la pero Gaddafi, conferencia en Argentina. Ah, sí, ok. de los no alineados, Sí, y sí. allá Ah, fue ok, ok. que Gaddafi le dice a Fidel Castro, ¿y usted qué tiene que hacer acá? Usted no tiene nada que hacer. Entonces Fidel toma una cosa increíble, Como a Fidel no le gustaba tomar la palabra, tomó la palabra. tomó la palabra al micrófono y dice, ¿por qué puede decirme eso? Nosotros estamos con el mundo en desarrollo del tercer mundo y ahora anuncio corto relaciones con Israel. Todo, yo escribí varios artículos sobre eso, fue impulso. Y después Cuba quiso mantener alguna relación y yo también tengo en mi memoria que te escribí ahora, tengo una página web, cuento todo eso, ¿no? Ahora, lo digo eso por anecdótico, pero también es cierto que en el caso de Estados Unidos con Cuba, los intereses no son estratégicos, a mi juicio, son simplemente políticos de un lobby poderoso, así como también el lobby judío es poderoso. El lobby cubano, como tú bien lo dices, manejado por Marco Rubio y otros, sobre todo en Florida, etcétera, Sí, inclusive algunos más eso radicales. Sí, son más radicales, exactamente, y sí, están llevando la batuta porque en estos momentos Trump es menos y menos popular con la MAGA, no sé, con la gente que lo sí, apoyaba. Y bueno, todo se complica, pero la verdad que hoy acusar a Cuba de terrorismo es una barbaridad. Nunca lo fue, pero sí exportó la lucha armada, eso todo el mundo lo sabe. Ahora, si en Bolivia era Che Guevara terrorista, yo no pienso, pero uno puede decir que la tenía la lucha armada, pero no pasa eso ahora. Nada que ver con eso, es simplemente Cuba está agonizando desde el punto de vista económico y básicamente así como lo veo yo desde lejos, fíjate que en Medio Oriente estoy muy lejos, Marco Rubio y su gente lo quiere ahorcar al gobierno cubano, que realmente sí impotente en muchos sentidos, ¿no? Es así sí, bueno, como lo veo yo. sí, desde luego, además, más allá de alegar que sea una amenaza o no a los intereses de Estados Unidos, esto es parte de la nueva doctrina de seguridad de Estados Unidos, con su corolario Donroe, en vez de la doctrina Monroe, el corolario Donroe que le agrega Trump de que en términos de esferas de influencia, como se está configurando el mundo, obviamente para la administración Trump, todo el hemisferio occidental es parte de su esfera de influencia. Pero eso no solamente abarca a Cuba ni a Venezuela, sino que llega a Groenlandia, Groenlandia, hasta Groenlandia, sí, así es. así Bueno, es. pero la pregunta va un poco por el lado de, ¿tú crees que puede haber algún tipo de canal de Ajá. resolución
de este conflicto sin mayor profundización de carácter bélico, o desembarco, o no sé, o drones que van y vienen, porque también los cubanos tienen drones en este momento. Para ser honesto, se puede decir, por un lado, hay todavía esfuerzos, como fue el esfuerzo Oslo, que la sociedad civil lo manejó al principio y llega finalmente a que el Rabin, antes de ser asesinado por los religiosos fanáticos, el primer ministro de Rabin, da la mano a Arafat en la Casa Blanca. Y eso es un esfuerzo como no es muy distinto, lo que nosotros con modestia lo digo, tratamos de ayudar, tú y nosotros, a que haya relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Bueno, Palestina e Israel, otro presidente muy distinto a Trump y todo, fue un acto que empezó de abajo para arriba. Y ese canal de Oslo, como se llamó, Ujú. existe ahora a nivel del ex primer ministro de Israel, Ehud Olmert, y también es muy importante porque él pertenece al partido, fue primer ministro de un mismo partido del Likud, del partido de Netanyahu. Y él, lamentablemente, fue a prisión por corrupción por un tiempo, Olmert, pero él encontró al ex ministro de Relaciones Exteriores de, del lado palestino como amigo y juntos han comenzado una campaña, porque en la época de Uno casi se llega a la paz pero por razones que me da mucha lástima, no podemos explicar ahora por tiempo. Falló porque Abu Mazen, el primer ministro palestino, quería un mapa y Abu Mazen no le podía dar el mapa, porque todo era clandestino. En fin, cuando era primer ministro. Pero por eso digo, hay planes esperando que los líderes de ambos lados, el señor Abu Mazen está muy viejito, tiene sus 90 y pico, y hubo la primera elección después de años en una zona sola de Palestina, así que va a tardar tiempo. Como volví a decir al principio, va a haber elecciones en octubre. Ojalá gane alguien que no sea Netanyahu, o alguien más moderado, o moderado, porque Netanyahu no tiene nada que ver con moderación, también tiene el asunto personal, el juicio y Sí. todo. Así que yo tengo cierta esperanza que si cambia el gobierno de Israel, el gobierno palestino actual, que es Abu Mazen, está dispuesto a dos estados, lo dice cada día, es Israel ahora que no está diciendo dos estados, aún Trump dijo dos estados, pero Netanyahu no dice dos estados. Ese es el tema. Nosotros tenemos una responsabilidad de guerra muy importante porque la guerra esta última fue comenzada por el Hamas, que quede muy claro, y con la colusión con Irán. Pero lo que está pasando ahora es que el gobierno de Netanyahu no tiene ningún plan de paz. Y si tiene algún plan es los asentados que están tomando más y más Sí, aldeas y todo eso. en Cisjordania, sí. Sí, Eddie, te voy a hacer la última pregunta porque se nos está acabando el tiempo de esta enriquecedora conversación mezclada con anécdotas y recuerdos. Muy sí. interesante. Ujú. Te voy a preguntar lo siguiente, esto es para cerrar y te voy a pedir una respuesta breve. Recién estabas mencionando a la sociedad civil. Nosotros estuvimos involucrados, muchos de nosotros, en promover la prevención de conflictos, la construcción de la paz a través de una participación más activa de la sociedad civil. Eso duró todavía hasta principios de este siglo, pero ahora da la impresión de que la sociedad civil no tiene arte ni parte. El multilateralismo complejo que se planteaba antes con la participación de los actores no estatales de las ONGs, los movimientos sociales, ha desaparecido y pareciera que todo se resuelve solo y estrictamente en términos de cómo se enfrentan o se arreglan, establecen algún tipo de arreglos los gobiernos. ¿Crees que todavía hay alguna oportunidad para la sociedad civil en los procesos internacionales? Yo creo que, sin entrar en el tema de la dialéctica que, que dice hay una etapa
que es la primera etapa es creativa, la segunda es destructiva y después viene la síntesis, ¿no es cierto? Que Sí. acorde, no creo que estemos en la síntesis, todavía estamos en la etapa destructiva, pero si hay cierta dinámica dialéctica, después de una gran guerra, y había una terrible guerra ahora, sale una expresión de paz. En Israel hay una sociedad civil que vibra y que también lucha porque la democracia interna de Israel está en peligro por la mesiánica, es decir, la gente que piensa que el Mesías es todo eso, lo tenemos en el gobierno. Así que estoy muy dudoso que este gobierno pueda hacer algo por la paz. Y la sociedad civil en este momento está solamente pensando cómo no subdividirse como cabeza de juego, que también con la izquierda en muchos lugares, y hacer frentes unidos. Los partidos, fíjate que el tema no es socialismo o capitalismo, el tema es guerra o paz. Y no se puede pensar que es izquierda o derecha desde ese punto de vista, donde cuando uno habla socialismo o capitalismo tiene que ver con un planteo socioeconómico, ¿no es cierto? Acá se está hablando de un planeo Ideológico, sí. de, claro, un planeo de identidad, identidad y territorio. Entonces, yo creo que la sociedad civil israelí está latente, cada vez lo veo un montón, pero falta el liderazgo, porque no se puede decir que es la sociedad civil, como yo tampoco puedo decir que es el líder, sobre todo Netanyahu no ha hecho nada, nada. Cada rato los militares le piden a Netanyahu que tenga unos pasos políticos, porque el ejército israelí está cansado, fatigado, y la gente, sociedad civil, participa en la reserva en porcentajes altísimos, no creo que haya, y el servicio militar ahora es 3 años el servicio militar. Entonces todo eso es insostenible a mi juicio y la sociedad civil está participando. Del lado palestino, lamentablemente no, también por las violaciones de derechos humanos que Israel hace en la Cisjordanía. En Gaza, Israel, la sociedad civil palestina casi no puede actuar. Está empobrecida, está perseguida, está matada también por el Hamas y hace observaciones pro paz. En el caso de Israel no está así, simplemente hay una fatiga y yo lo veo muy claro, la gente, aún mismo yo me puedo decir, después de tanto esfuerzo, pero yo sigo, fíjate que vas a ver cuando entro en la discusión, tengo un profesor palestino con quien, para terminar en una nota positiva, con quien 21 años hemos dado clase todos los veranos en la Universidad de Maryland. Y fue rector de la Universidad de Belén, fue embajador palestino en Londres y después en Budapest y la final en Dinamarca. Salió de jubilado de la Universidad de Belén. Es cierto que es católico, es cierto que el Islam no, mira, han quedado 0,2 cristianos en la mayor parte de los territorios palestinos, para que te des cuenta de cómo el Islam devora a su propia gente, ¿no? Tengo, gracias a Dios, escrito, si se van a poner el apellido de él y el mío, van a ver cuántas cosas. Ahora se retiró de la diplomacia y vamos a escribir juntos ahora sobre la idea de dos estados y no la idea de un estado solo israelí-palestino, que nunca va a pasar, seguro no ahora, pero que está en la izquierda extrema israelí, que si no, en la paz no se puede llegar con dos estados, hay que hacer un estado, y eso a mi juicio no es pragmático, para así decirlo. ¿Ok? Eddie, bueno, tenemos que terminar por razones de tiempo. Te agradezco muchísimo esta conversación, muy enriquecedora, muy clarificadora en algunos puntos, pesimista en la mayor parte del tiempo, pero con algunos toques de optimismo que vamos a ver si se pueden recuperar en el futuro. Te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor en esta estadía de nuevo aquí en Argentina, que nada, esta vuelta a tu patria de origen, que la disfrutes muchísimo y bueno, de todas maneras nos vamos a hablar próximamente. Mil Yo gracias. soy un optimista, es un término que un diputado árabe israelí, lo que optimist es a corto plazo pesimista o optimista, pero ambas cosas.
Así que hablemos de vuelta después de las elecciones en Israel, a ver quién gana. Y Perfecto. gracias por invitarme. Muchas Te gracias por tomo la invitarme. palabra para después de las elecciones. Te De mando un acuerdo. abrazo. Y yo también. Hasta pronto. The room is on fire. Follow the leader, 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 follow the leader. Bueno, cuando mencionamos Bellota y caviar, mencionamos el caviar y no me podía privar de que el relato de hoy sea justamente sobre ese tema. El relato se llama Iniciaciones y dice así: hay iniciaciones de todo tipo. Todo se inicia alguna vez para alguien. Puede ser la iniciación en el sexo, en la arquería o el tiro al blanco. Te pueden iniciar en una logia, una secta o un rito chamánico o satánico. También puede ser iniciado en una organización criminal como la mafia o la yakuza, quizás matando a alguien como parte del rito o cometiendo alguna otra tropería. O tu iniciación puede consistir en cazar un animal peligroso, ingerir un hongo alucinógeno o beber cerveza hasta reventar como en tribus y fraternidades de todo tipo. Pero la iniciación de la que voy a hablar es de otra naturaleza. Y más bien es una sucesión de iniciaciones que te lleva a una sublime culminación y a una gratificación extrema. Me refiero a la iniciación en el consumo de caviar. Confieso que me inicié tempranamente. Aún no había llegado a la pubertad, pero en mi casa se preparaba y se comía el, entre comillas, caviar de pobres, especialmente en las fiestas, porque se hacía con berenjenas asadas, algo de morrones o pimientos, limón, ajo y aceite de oliva. Era apto para veganos y enteramente de origen vegetal, pero su textura cremosa, con puntitos de berenjena, hacía pensar en huevas de pescado. Nada que ver, sin embargo, con las huevas de esturión, desde luego. Pero la iniciación en el caviar de los pobres, baba ganoush en la versión árabe, constituía un entrenamiento adecuado para poder degustarlas en una etapa más avanzada. Degustar las huevas de esturión, desde luego. En realidad, la siguiente etapa, después del caviar de los pobres, era una etapa intermedia, la del caviar de salmón. Son verdaderas huevas de salmón de origen ictícola, pero de grandes granos rojos que se revientan deliciosamente en la boca bajo la presión de la lengua sobre el paladar. En realidad, ese es el auténtico caviar de pobres porque es mucho más barato que el caviar de esturión. Pero mucha gente confunde a uno y otro. Sin embargo, probar el caviar de salmón ya es entrar en otra etapa de la iniciación porque se puede estar en un blin, una especie de crepe salada y muy esponjosa que previamente se empapa de manteca caliente derretida y de crema agria. Y es otra etapa porque además es de rigor que el blin vaya acompañado de un shot, o mejor, de varios shots de vodka. La vida social de los ciudadanos soviéticos en la antigua URSS estaba plagada de entremeses o blinis con caviar rojo cuando se podía conseguir, y de vodka, que era mucho más accesible y no necesariamente requería de caviar para ser consumido, frecuentemente en exceso. En muchas comidas, tanto en Moscú como en otros países donde había representación soviética, me presentaron el caviar de salmón como caviar. Pero las crepes eran en general más delgadas y menos absorbentes que los blinis que se hacían en mi casa, como sin embargo eran de alguna manera unas huevas de pescado, quizás más saladas y grumosas que las de esturión, pasaban por caviar. Y entraban en la categoría de la iniciación en el consumo de caviar, como también en menor medida las huevas de trucha o de lumpfish. Buenos sustitutos, pero no the real thing. Aunque confieso que compré en Moscú varias veces caviar de salmón en tenebrosas circunstancias en el fenecido Hotel Rosia y lo consumí abundantemente en los desayunos del Hotel Metropol de Moscú, donde se sirven actualmente con blinis y champán.
Aunque la verdadera iniciación comienza cuando sobre los brinís se puede desparramar pequeños montículos de verdaderas huevas de esturión. Esto ya es otra etapa de la iniciación. En un círculo, un aquelarre superior en mucho a los precedentes, que requieren un vodka más refinado, y recursos financieros de mucho mayor alcance porque cuestan un ojo de la cara. El vodka que acompaña este nivel de caviar debe tener varias filtraciones y puede ser preferentemente ruso, sueco o polaco para hacer un buen vodka. Destilado de granos o como se hacía tradicionalmente, de papas, más denso y terroso, menos neutro en el sabor. De todas maneras, mi abuelo decía que solo había dos tipos de vodka, el bueno y el muy bueno. Pero las huevas de esturión también se caracterizan por ser de varios tipos, tres para ser más precisos: Sivruga, Osetra y Beluga. El Sivruga y el Osetra provienen del mar Caspio, el Beluga también del mar Negro. Y entre los tres son la joya de la corona, aunque el tamaño y el color de las huevas es diferente. El Sivruga es de huevas pequeñas de color gris oscuro o negro, el Osetra de huevas medianas, doradas, marrones o grises, tendiendo a verdosas, y el Beluga, el zar de todos los caviares, de huevas grandes, de color gris claro o gris oscuro. En esta etapa de la iniciación se requiere de un respaldo financiero sustancial para pagar cualquiera de los tres, aunque el más caro y el de mayor calidad es el Beluga, por lo que se justifica empeñar hasta la suegra, aunque he visto con mucha envidia documentales donde los pescadores de esturión solo se alimentan de caviar y de pan negro. Los tres tipos de caviar son los que consumían los zares y la nobleza rusa antes de la Revolución de Octubre, y Stalin y la nomenclatura del Partido Comunista después. Hoy hay de todo en la viña del Señor. Lo consumen escribas de columnas gastronómicas, oligarcas navegando en sus enormes yates y en algunos casos advenedizos como yo que meten las cucharitas de nácar o de madre perla en la lata o en la caviartera. En Moscú, en Dubái o en su momento en Nueva York, en Petrosian o el Russian Tea Room, hoy cerrados o venidos a menos. Aunque Dubái también podría ir por ese camino, dada la guerra de Irán, a eso me refiero. En aras de continuar con mi iniciación, confieso que en un par de ocasiones consumí alguno de los tres, solo por cumplir disciplinadamente con las etapas de la iniciación, llegando hasta el final. Los compré en Moscú o en Estambul. En algunos casos el caviar era ruso, en otros iraní. Pero todos me llevaron a pertenecer al círculo de aquellos que han deleitado sus papilas gustativas con estas maravillas después de haber cumplido con todas las etapas previas de iniciación. Aunque creo que la culminación de mi iniciación solo se producirá cuando encargue y me coma, desde luego, con otros comensales, 1 kilo de caviar Beluga en el restaurante moscovita del mismo nombre que se asoma a la Plaza Roja. Sin duda, cuando lo logre, habré pasado por todas las etapas de la iniciación en el consumo de caviar y probablemente tenga derecho a ser ungido como sumo sacerdote, aunque probablemente ya pobre de solemnidad, de este rito gastronómico. Tal vez para volver en ese caso a comer el caviar de los pobres que preparaba mi abuela. Bueno, muchas gracias por escuchar este relato sobre cómo se inicia uno en el caviar. Espero que los haga salivar un poco y que así sea el caviar de pobres o el caviar más caro de esturión o de salmón, eventualmente como intermedio, lo puedan consumir en algún momento y deleitarse como yo me deleito cada vez que logro acceder a alguno de ellos. Les agradezco muchísimo la atención a este otro episodio de Room Service en la Selva Global. Les deseo lo mejor para la próxima semana. Espero estar de regreso el próximo lunes para continuar con el programa y para verlos de nuevo a todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo, saludos a todos y hasta la próxima semana.